Dentro de la lingüística bíblica, uno de los principios más importantes para la interpretación bíblica, sobre todo en lo correspondiente al Antiguo Pacto, es la presencia de la poesía en muchas porciones. Lo conocemos en la sección hebrea de estudio como ketubim que se traduce como escritos. En esta parte lo que vamos a estudiar son características de todo lo que es la poesía hebrea como clave para la interpretación bíblica. Entendemos que la división poética de la Biblia en español es clara. Empieza con el libro de Job, abarcando lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, incluso Cantares. Además, el libro de Lamentaciones, también como parte de los profetas mayores, es enteramente poético. Hay varias razones para la necesidad de la poesía en la Biblia. Muchos han dicho que no se ve la necesidad del por qué tiene que haber poesía en la Biblia. Hay varias razones del por qué el Eterno también usó la poesía en lo que fue la revelación bíblica. En el pueblo de Israel siempre la poesía ha sido usada de manera muy especial para la memorización de grandes párrafos en la enseñanza, por ejemplo, a los niños, usándose sobre todo el libro de Mishlei para esta enseñanza. Me refiero a Proverbios. Muchas partes de la poesía fueron hechas para ser cantadas con o ante la congregación, y la poesía hebrea permite al escritor un lenguaje bello y atrayente en la presentación de todo lo que es la verdad divina. Las características más importantes es que la poesía hebrea ayudan en su interpretación. Al traducirla a cualquier idioma, pierde muy poco de su valor poético original. Esta circunstancia fue indudablemente una provisión de parte del Creador. Las peculiaridades de la poesía hebrea difiere de las otras culturas. Por ejemplo, en que la rima, ¿sí?, la consonancia y el ritmo, no figuran como elemento de importancia, sino que sus principales características son su estilo ornado y elevado, el empleo de un vocabulario especial y con ciertas formas gramaticales, y la forma simétrica de expresión llamada paralelismo. Para aquellos que no saben, bueno, el paralelismo es un elemento muy importante en la poesía hebrea. El pueblo de Israel desde antaño lo ha usado para enseñar, incluso obligar a aprender a todos los alumnos pasajes completos de la Biblia. Para ayudar a este proceso, ellos arreglaban las sentencias bíblicas simétricamente o las ponían en forma epigrámica. Por ejemplo, le doy el Salmo 119, es un perfecto ejemplo. Una forma de arreglar versículos de la Biblia de tal manera que resultara una cantaleta o sonsonete, se llama así, para que pudieran memorizar con facilidad. El paralelismo se puede dividir y clasificar en muchas categorías, y vamos a dividirlo en 3 clases. La primera es el paralelismo sinónimo. Bueno, esta clase de paralelismo se ve que los varios renglones de un versículo en la poesía presentan el mismo pensamiento, solo que con el lenguaje ligeramente cambiado. Este paralelismo está estrechamente relacionado con lo que es el paralelismo sintético, donde la estructura sigue la misma forma. La mayoría de estos paralelismos constan de 2 renglones, aunque pueden ser de más. Le voy a dar ejemplos de estos paralelismos para que los estudie. Job, capítulo 6, versículo 5, Salmo 19, 2, Salmo 24, 2, Salmo 93, 3, Salmo 127, 1, y le dejo también Proverbios, capítulo 6, verso 29. El segundo es el paralelismo antitético. Este presenta el mismo pensamiento relacionado con el primero.
Pero en contraste, o lo que decimos, o lo que llamamos en lingüística antítesis, el libro de Proverbios abunda en este tipo de expresión. Y vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:34, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Fíjese el ejemplo de este paralelismo antitético, por eso lo llamamos antítesis. Como ejercicio, vea la antítesis en Proverbios 15:29, 17:22 también, y le dejo Isaías 1:3 e Isaías 54:8. También busque otros textos que sean antitéticos para aprender este tipo de paralelismo antitético. Otro paralelismo, ya lo hemos mencionado, es el sintético, o también se le llama en lingüística bíblica el constructivo, ¿sí? Sintético o constructivo. En este paralelismo se ve que la primera parte está subordinada a la segunda, o la segunda es el clímax de la primera parte, pero siempre en ascendencia. Se pueden señalar 4 divisiones en este paralelismo. Si quiere anotarlas, la primera es correspondiente, ¿sí? En este paralelismo la expresión se repite en la segunda parte para dar fuerza, pareciéndose un poco al paralelismo sinónimo. Por ejemplo, el Salmo 27:1 dice: el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Le dejo como ejercicio Salmo 35:26, y claro, busque usted otros de estos paralelismos correspondientes en los libros de Proverbios y Salmos mayormente para aprender. Por eso es que vamos a trabajar en esta primera parte con todo lo que es la poesía hebrea. La segunda división de este tercer paralelismo es acumulativo. Dijimos el primero correspondiente, el segundo es acumulativo. En este paralelismo el escritor bíblico sigue agregando pensamientos nuevos sobre el primero, hasta llegar a un clímax. Por ejemplo, Job capítulo 3, versículo 16 al 19, o también encontramos otro en Isaías 55, versículos 6 y 7. También le dejo que busque otros paralelismos acumulativos en los libros poéticos, mayormente. La tercera clasificación es de escala descendiente, ¿sí? Se le llama paralelismo sintético descendiente, cuando el pensamiento del verso sigue adelante pero en sentido inverso. Vamos a ver un ejemplo, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Le dejo de tarea también Isaías 40, verso 31, y claro, busque usted otros ejemplos más para aprender. Y por último, el irregular, ¿sí? El irregular, sabemos que irregular en gramática hebrea le llamamos irregular a todo lo que rompe con la estructura normal, digamos, del sistema. Se le llama así cuando la correspondencia entre los varios párrafos del texto no siguen una forma simétrica. Le dejo de tarea como ejemplo de esto el Salmo 35, versículos 15 al 19. Muy bien, vamos a explicar ahora los acrósticos hebreos. Bueno, la palabra acróstico procede de 2 vocablos que significan extremidad o verso. El acróstico hebreo consiste de un arreglo de estrofas cuyas primeras palabras empiezan con las letras del alfabeto hebreo, en orden alfabético. Bueno, el acróstico más notable en la Biblia es el Salmo 119, con sus 176 versos. Este salmo contiene 22 estrofas, y cada una de ellas corresponde a una letra del alefbet, o el alefato, ¿sí?, hebreo.
Este salmo en el hebreo tiene en cada estrofa 8 líneas dobles. En español obviamente es diferente, pero lo importante a la hora de estudiar esto es conocer el hebreo. Si usted tiene la oportunidad de estudiar hebreo, mucho mejor, porque entenderá todo esto que le estoy diciendo. Otros salmos escritos de esta manera son los salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112 también y 145. Los salmos 25 y 34 tienen 22 versículos en castellano, siendo el mismo número de las estrofas en hebreo, una para cada letra del alfabeto hebreo. También la mayor parte del libro de Lamentaciones, o Ejá, así se llama en hebreo, está escrito en este estilo. El objeto de este sistema fue obviamente principalmente el de ayudar a la memoria de los hebreos. El estudiante puede captar las diferencias de los varios tipos y que casi no se puede traducir al español. Cuando digo tipo, nos referimos a otra figura también que la Biblia le llama tipo, ¿sí? Es otra figura del lenguaje y se presenta en una persona, lugar, objeto, oficio, instrucción o suceso. En la Biblia se le define como sombras de los bienes venideros, por lo que todos estos tipos se hallan sobre todo en el Antiguo Pacto. Esta palabra viene de una palabra que se traduce la mayor de las veces como figura, ¿sí? Figura o tipo. Estos tipos están bien definidos en la Biblia. Cuando hay alguna duda, se dice que son tipos o figuras probables o dudosos. Tenemos que notar otras características del tipo. El tipo siempre prefigura algo, no solamente lo simboliza, y siempre existe el elemento profético en el tipo. La mayoría de los tipos, por muy variados que sean, tienen su cumplimiento en el Mashiach, y a veces los tipos o figuras son personas importantes de la historia de Israel, otras veces son oficios en la instrucción de la Torá, objetos, lugares, acontecimientos en la historia o incluso instituciones. Un ejemplo de esto lo vemos en Yohanan, en Juan, cuando Yeshua hace referencia a la serpiente de metal levantada en el desierto por Moisés. ¿Se acuerda? Como tipo prefigurado de lo que sería la ejecución en el madero del Ben Adán, del Hijo del Hombre. Eso está en Juan 3:14. También el acontecimiento de Yoná, de Jonás, en el vientre del pez, lo usó Yeshua como un tipo o figura prefigurando su muerte, su sepultura, pero también su resurrección. Eso lo puede encontrar en Mateo capítulo 12, verso 40. Después de estos ejemplos, lo que vamos a estudiar ahora son divisiones de estos tipos. La primera es la personas tipo, ¿sí? O personas figura. Sabemos que aparece con los dos nombres, lo estudiamos así en lingüística bíblica. Entre las personas tipo están Adán, en Romanos 5:14, Abraham e Isaac, en Hebreos 11, versículos 17 al 19, Moisés, Moshe, Deuteronomio 18:18, anótese Juan 1:21 y Hechos 7:37. Josué 1:15, pero también anótese Hebreos 4:8. Melquisedec, Hebreos 6:20 hasta el 7:25, como así también el Salmo 110:4. David, Hechos 2, versos 25 al 32, Isaías 55:3, Salomón, en 2 de Samuel 17, versículos 12 al 16, y anótese Mateo 12:42. Claro, hay muchos más, hay otros, pero recordemos que todos estos personajes están prefigurando al Mashiach. ¿Sí? Quiero que lo tome de esta forma, ¿sí? Personas tipo. El segundo que dijimos es oficios tipo.
Bueno, los oficios tipo incluyen el de profeta, sacerdote, rey, podría ser libertador y juez. Todo eso también prefiguran al Mashiach. El tercero sería sucesos tipo. Bueno, entre los muchos sucesos tipo que hay en la Biblia, y hay muchos, solo vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, el ofrecimiento del cordero por Abel, el ofrecimiento de Isaac y la sustitución del carnero por Isaac, la herencia de la roca en el desierto, el primer Pesaj, ¿sí?, que celebraron en Mitzrayim, en Egipto, el cruce del Yam Suf, del Mar Rojo, la entrada en la tierra de Canaán y, claro, otros muchos eventos históricos en la nación de Israel. Recordemos que estos tipos están prefigurando y tienen su cumplimiento en el Mashiach, en Yeshua. Como número 4 tenemos los objetos tipo. En la Biblia también hay muchos objetos tipos que prefiguran a Mashiach. Vamos a mencionar algunos: el arca de Noé, el cordero de Pesaj, la roca herida, el maná, la serpiente de bronce, vaya usted anotando, la escalera del sueño de Jacob, el arca del pacto, el velo del templo, el tabernáculo y, claro, todos sus muebles, ¿sí?, y otros más. Como punto número 5 vamos a ver los lugares tipo. Los lugares tipo, recuerde, tienen su cumplimiento en Mashiach. Incluyen el río Jordán, la tierra de Canaán, Egipto, el desierto, Jerusalén, Babilonia, Tiro, Sidón y muchos más. ¿Sí? Lo voy diciendo así para que usted vaya anotando y podamos estudiar juntos en esta sección de lingüística bíblica. Como punto número 6, habíamos dicho las instituciones tipo. Todas tipifican al Mashiach. Por ejemplo, Pesaj, todas las fiestas establecidas en la Torá, todas. El sacerdocio, todos los sacrificios en la Torá, las ciudades de refugio y el Shabbat. El estudiante debe saber identificar el tipo para interpretar correctamente la palabra del Eterno. Esto se puede hacer siguiendo las siguientes reglas sobre los tipos. Le voy a dar algunas de las reglas sobre la interpretación de los tipos. Lo primero que tenemos que hacer es ver todo aquello que nos dice la Escritura con respecto al cumplimiento del tipo o de la figura. Solo acepte como tipo aquello que solamente es aceptado como tipo en el Brit Hadashah. Porque recuerde que el Brit Hadashah es cumplimiento de gran parte, no de todo, pero gran parte de lo que está en el antiguo pacto. Algunas veces un tipo puede prefigurar cosas distintas. Los tipos, como las demás figuras, no nos son dadas como base o como fundamento de todo lo que son las enseñanzas, las doctrinas, sino es para confirmarnos en la fe y hacernos más viva la enseñanza, o sea, más clara. Tiene que notar usted el significado real del suceso histórico o el valor del tipo. Es importante averiguar la enseñanza o el mensaje central del tipo. Y también le dejo una sugerencia: haga una lista del pasaje que estudia que contenga tipos o una paralela que contenga antetipos. Entonces es importante ver todo esto en el lenguaje bíblico, ¿sí?, en el estudio de la lingüística bíblica, y todas las formas de ver símbolos. Lo que vamos a estudiar es también todo el simbolismo que encontramos en la Biblia, porque sabemos que es un libro espiritual. El símbolo es algo visible o concreto
que sugiere o representa lo invisible por alguna relación o asociación que existe entre las dos cosas. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, animales, colores, etc. Y el significado, claro, depende de la intención del autor del libro al emplearlo. Muchos símbolos tienen un significado fijo, aunque éste no sea parecido a la cosa que se representa. En nuestro lenguaje moderno, los colores, los fenómenos, los metales se usan como símbolos bien definidos. Vamos a ver algunos ejemplos de símbolos. Al león, por ejemplo, al león se le considera el rey de los animales. El oro es símbolo de riqueza, pero también hay otros símbolos que parecen ser todo lo contrario de lo que simbolizan. Este principio también es usado en la Biblia. Por ejemplo, si tomamos otra vez al león, en la Biblia puede representar fuerza, como también puede representar realeza. Estas dos cosas coinciden entre sí, pero también pueden representar lo temible y lo malo. Ejemplo, a Yahshua en Apocalipsis 5:5 se le llama el león de la tribu de Judá, pero también al león se lo compara con el adversario en 1 de Pedro 5:8. En otro pasaje, Daniel 7:4, el león simboliza el primer reino mundial bajo Nabucodonosor. Otro ejemplo lo tenemos en la palabra agua, ¿sí? Mayim, decimos en hebreo, que es símbolo de muchas cosas en la Biblia. ¿Sí? El agua es un elemento muy mencionado en la Biblia. En 2 de Crónicas 18:26 es símbolo de angustia. En Efesios 5:26 el agua es la palabra del Creador. En Juan 7:38 significa el espíritu de Elohim. En Jonás 2:6 significa el sepulcro. En Apocalipsis 22:1 significa vida eterna. La mayoría de las veces pensamos que el Cordero es símbolo del Mashiach, como dice Juan 1:29, pero también representa al recién convertido, según Juan 21:15. Las aves significan varias cosas. Por ejemplo, el adversario en Mateo 13:4 y anótese 13:19. En el Salmo 124:7, el alma temerosa. La primavera en Cantares 2:12, la protección, Isaías 31:5, el alimento en Apocalipsis 6:6. Fíjese los diferentes significados que tienen estos símbolos. Dimos, algunos ejemplos para que usted pueda ver como estudiante que es un error afirmar que los símbolos en la Biblia siempre representan o significan la misma cosa. Para no caer en estos errores, lo que usted tiene que hacer es tener en cuenta la interpretación de los símbolos, las diferencias entre símbolos y tipos o figuras. Y usted tiene que ver el valor simbólico de los números también. Para ayudarlo como estudiante, vamos a dar una lista de palabras simbólicas posteriormente que serán de mucha utilidad para usted como estudiante de la Biblia. Pero es importante antes mencionar la interpretación de los símbolos. Para la interpretación correcta de los símbolos se debe tener presente que aquello que constituye el símbolo es la semejanza que existe entre él y la cosa que representa. Esta semejanza no es múltiple o rebuscada, sino es sencilla, siendo semejante solo en algún punto principal y no en varios puntos. No busque muchos u otros puntos de semejanza, sino solo aquel que es muy evidente y que le da al símbolo su verdadero carácter. Para aclarar esto que hemos dicho, vamos a ver ejemplos. El agua simboliza, dijimos, la palabra de Elohim, porque las dos cosas lavan, y no porque son claras, refrescantes, baratas, saludables, etc. Esas interpretaciones no entran dentro de la aplicación de estos símbolos.
Como ejercicio, vea usted el simbolismo del aceite. El aceite es tomado mayormente como símbolo del espíritu de santidad, pero también se usa como símbolo de medicina en Isaías 1:6 y en Hebreos 1:9 se menciona como alegría. Claro, encontramos una relación entre el espíritu de santidad en la medicina, ¿sí? O la sanidad, que podría ser, pero también en la simjá, la alegría. Hay diferencias entre los símbolos y lo que ya hemos mencionado, los tipos o figuras. Y existe una estrecha relación entre los tipos y los símbolos bíblicos. Los dos son señales visibles de algo invisible, pero tienen muchas diferencias. Por ejemplo, el tipo se compone de varios detalles, todos significativos, mientras que el símbolo representa lo ya existente. El tipo se encuentra exclusivamente en la Biblia, mientras que los símbolos son comúnmente en toda literatura y en todo lenguaje. Los tipos comúnmente contienen símbolos, pero solo ayudan a presentar el cuadro complejo del tipo. En sí, los símbolos no participan del carácter profético del tipo o de la figura. Los símbolos son tan numerosos, que creemos conveniente poner los más comunes posteriormente. Hablemos un poquito de los números simbólicos. Los números con frecuencia tienen un valor simbólico y este valor es muy marcado, que muchos intérpretes bíblicos de hecho sienten la inclinación de atribuir algún valor simbólico a cualquier número, cayendo en errores doctrinales. ¿Sí? Muchos movimientos o sectas también han cometido el error de mal interpretar los números. También se buscan significados místicos mediante análisis sutiles de los números. Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución en cuanto a la interpretación de los números en la Biblia para no caer en algún error. Por ejemplo, la gematría, que muchos mencionan que está relacionada con la geometría por la etimología de esa palabra, pero la gematría como matemática cabalística es netamente mística y nada tiene que ver con el texto bíblico. Que se haya incorporado y que se le haya dado un simbolismo místico a la Biblia, esa es otra cosa, lo cual no tiene nada que ver con lo que la misma Biblia dice. Por ejemplo, Deuteronomio 29, verso 29 dice: las cosas ocultas le pertenecen al Creador, solamente las reveladas son para nosotros. Entonces es importante que usted en esto de los números simbólicos, si es que conoce algo de hebreo, no se ponga a estudiar Kabbalah o alguna de estas materias que en realidad es esoterismo y ocultismo. Cuando veamos un número en la Biblia, tomémoslo con el valor real que tiene, a menos que el contexto nos indique lo contrario, indicándonos que es un símbolo. Los números más comunes que tienen algún significado simbólico son los siguientes. Vamos a poner en forma numérica, no por importancia, sino de acuerdo al orden. El 1, Ejad, decimos en hebreo, es el número de Elohim. Ejad viene también de Yahid, que es uno y único, ¿sí? Es unidad. El 2 es el número de la compañía. El 3, usualmente el número 3 representa al Creador. Algunas veces lo que finge ser divino, juntamente con el número 4 lo humano, ¿no? Hace el número 7, 3 y 4, que significa perfección. Pero el número 3 en sí mismo significa perfección, porque Elohim es perfecto. El 4, parece ser que el número 4 representa lo humano, pero es difícil apoyar este simbolismo con textos bíblicos. Lo que sí sabemos, apoyados en la Biblia, es que el número 4 se relaciona más bien con el simbolismo cósmico. Por eso se concluye que es humano, porque hay 4 vientos, 4 puntos cardinales, etc.
Se ha querido ver un simbolismo numérico en los 4 ríos del paraíso o los 4 seres vivientes que soportan el trono divino. Está bien, pero no debemos determinar tajantemente algo que la Biblia no nos da una claridad, o sea, no nos explica claramente. El 5 se refiere al hombre hablando de su plenitud. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, 5 dedos en cada mano. 6. Bueno, el 6 es el número de hombre porque fue creado el 6º día. 6 es menos 1 de 7, ¿no? Por lo que expresa la imperfección absoluta, la imperfección radical. También significa el engaño perfecto, la nulidad total. Cuando en Apocalipsis 13:18 se repite 3 veces el número 6, nos quiere dar a entender que es la perfección de lo imperfecto. ¿Sí? El 3 es perfecto, pero el 6 es imperfecto. En otras palabras, la plenitud del mal. También muchos creen de ordinario que es un nombre propio. El 7, bueno, sin excepción representa la perfección, integridad, intensidad, lo completo. Para los hebreos es la unión de los números 3, que es divino, y el 4, que representa lo humano. También el 7 y sus múltiplos sugieren la idea de abundancia, de conjunto, de totalidad. Caín será vengado 7 veces, Lamec 77. 7 demonios salen de Magdala, o Magdalena, como decimos en español. Hay que perdonar 70 veces 7. El justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. También este número se usa para regir el tiempo. Una semana, Shabua, viene de Sheba. Sheba es 7 en hebreo y Shabua, la etimología de Shabua es eso, 7 días. El año sabático o el Shemitah, cada 7 años el año de jubileo, después de 7 semanas de años, fíjese, y le dejo de tarea Jeremías 25:11 y Daniel 9:24. Entonces es el número sagrado por excelencia, rige el tiempo sagrado. La genealogía de Mashiach comprende 3 series de 2 por 7. El Apocalipsis se halla construido por septenas, 7 congregaciones, 7 asambleas, 7 candelabros, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, etc. Podríamos seguir. El 7 también significa abundancia, tanto para bien o para mal. Le dejo de tarea Génesis 41 en cuanto a Yosef, ¿verdad? Versos 1 al 7 y anótese los versos 17 al 32 también. En cuanto al número 8, representa la superabundancia. 8, Ashrei, o bienaventuranzas, como le llaman, etc. En cierta manera es la perfección superabundante. Esto en cuanto al hombre, no en cuanto al Creador. Otro simbolismo es aplicable a la resurrección, pero debemos tener cuidado con este significado. El 8 se menciona también en cuanto a los 8 días para la circuncisión del niño. Por eso es que el 8 está ligado a lo humano, no a lo divino. El 10 es muy parecido al número 7. Muchas veces estos dos números se asocian en el mismo contexto. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, los 70 años del cautiverio profetizados por Jeremías. Y todos estos son múltiplos de 7 por 10. Tiene un uso proverbial refiriéndose a los 10 dedos de las 2 manos. 10 plagas de Egipto, Eser Makot, le conocemos así, Aseret Adibrot, los 10 mandamientos de la Torá, ¿sí? Todo 10. Cuando se aplica al hombre se dice que ha llegado a su plenitud. En cuanto al 12,
Con este número no se debe pensar que es la suma de 2, 6, ¿sí? O la multiplicación de los números 3 y 4. Lo que sí sabemos que los hebreos tenían predilección por este número. Y se debía a los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, fundadores de la nación israelita, ¿verdad? Para los israelitas este es un número sagrado, intocable en cuanto a ellos como nación. De allí las 12 tribus, los 12 apóstoles de Mateo 10:12. En Apocalipsis y en el estudio de escatología o profecía es más evidente el uso del número 12. Los 12.000 sellados de Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, las 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer vestida del sol, en Apocalipsis 12:1, las 12 puertas con 12 ángeles en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:12, los fundamentos de la ciudad con los nombres de los 12 apóstoles, Apocalipsis 21:14. También las dimensiones de la ciudad son múltiplos de 12, Apocalipsis 21, versículos 16 al 17. Las piedras preciosas de los cimientos son 12, Apocalipsis 21, versículos 19 y 20. Los 12 frutos del árbol de la vida, Apocalipsis 22:2. Fíjese cuánto simbolismo encontramos en los números. En cuanto al número 40, su significado es simbólico. Es un número que se emplea para redondear cifras, pero podemos darle a este número 3 significados. Símbolo de probación, por ejemplo, 40 años pasó Israel en el desierto. 40 días Moisés en el monte Sinaí. 40 días caminó Elías hasta el monte Horeb. 40 días Mashiach también pasó en el desierto. Como punto número 2, también significa una cifra redonda. Los años de una generación son 40 años según la Biblia. Con este pensamiento puede ser que exista una relación con los 40 días del diluvio y otros números 40 también, mencionados en la Biblia. Le dejo de tarea Jueces 3:11 y Jueces 5:31. Como punto número 3, 40 también significa Rabim. ¿Sí? En hebreo, Rabim muchas veces lo vemos de Reba. Reba es 4 y Rabim, la palabra muchos, bueno, es un adjetivo en hebreo, también se relaciona con Arbaim. ¿Sí? Tiene la misma raíz. En segundo de Reyes 8:9 dice que Azael hizo un regalo de 40 cargas de camellos de bienes de Damasco a Eliseo. Nehemías 5:15 y Ezequiel 29, versículos 11 y 13, tienen también este significado. A Persépolis se le llamaba la ciudad de las 40 torres, pero el número de dichas torres era mucho mayor. En cuanto al número 100, bueno, el número 100 y sus múltiplos, sobre todo el número 1000, hacen referencia a cantidades fabulosas, hiperbólicas, o sea, cantidades grandes pero indeterminadas. Lo mismo podemos decir del número 10.000. Bueno, en cuanto al 77, se usa para expresar un número crecido y completo, aunque indeterminado. Se nos manda a perdonar hasta 70 veces 7 en Mateo 18:22. Esto nos da a entender que si la persona se arrepiente, debemos de perdonarle siempre. Algunos ejemplos los vamos a ver en Génesis 4:24. Lamec será vengado 70 veces 7. Éxodo 15:27 dice 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Jueces 1:7, 70 reyes les fueron cortados los pulgares. Recordemos siempre que este número está estrechamente relacionado con el número 7. Entonces, como hemos visto, los números simbólicos en la Biblia no tienen un valor exacto o absoluto, por lo que se debe buscar en el contexto el número exacto de cada número.
y se entenderán algunas aparentes contradicciones. Por ejemplo, en 2 de Samuel 23:8 puede compararlo con 1 de Crónicas 11:11. Hablemos también dentro del simbolismo de palabras simbólicas. El lenguaje simbólico ofrece dificultad para el intérprete de la Biblia, y en la Biblia hay muchas palabras simbólicas. Vamos a mencionar las más usuales y en orden alfabético, con el simbolismo más usado en la Biblia, pero recuerde usted como alumno que deberá buscar si el escritor del libro está usando en el párrafo que usted le toque estudiar un lenguaje simbólico o si está usando un lenguaje literal. Y lo que tiene que ver usted es el significado de esas palabras, tanto simbólico como literal. Recuerde que el contexto nos dirá casi siempre el significado simbólico de cada palabra. Por ejemplo, abeja, ¿sí? Es símbolo de los reyes de Asiria, Isaías 7:18. Algunas veces significa un poder invasor y cruel, Deuteronomio 1:44, Salmo 118, verso 12. Vaya usted anotando, yo le voy a ir dando estas palabras para que también usted investigue y trabaje en el simbolismo bíblico. El aceite. Bueno, es fortaleza por medio de la unción. Recuerde que el aceite se usaba mucho para ungir, ¿sí? Fuerza que infunde el espíritu de Elohim. Así también sanidad espiritual o sanidad divina. Santiago 5:14 se lo dejo de tarea. Otra palabra es adúltero. Infidelidad, infracción del pacto establecido, Avodah Zará, que es el símbolo de la idolatría, especialmente entre la gente que ha conocido la verdad. Jeremías 3, versos 8 y 9, Ezequiel 23:37, Apocalipsis 2:22. Vamos con otra, águila. El águila significa poder, vista penetrante, movimiento en el sentido de altura, o sea, elevado. Deuteronomio 32, versos 11 y 12. Otra palabra es ancla. El ancla significa esperanza. Hebreos 6:19. Los árboles. Bueno, los árboles altos son símbolo de gobernadores. Ezequiel 31, versículos 5 al 9. Los árboles bajos son símbolo del pueblo común. Apocalipsis 7:1 y Apocalipsis 8:7. Por eso es importante ver las diferencias entre la misma palabra. El arca. Bueno, el arca simboliza Mashiach. Hebreos 11:7, Primera de Pedro 3, versos 20 y 21. El arco. El arco simboliza la batalla, pero también la victoria. Apocalipsis 6:2, a veces también significa engaño, por cuanto puede quebrarse o tirar en falso. Jeremías 9:3, Oseas 7:16. El arpa. Bueno, el arpa es símbolo de gozo, es símbolo de alabanza. 2 de Crónicas 20:28, Salmo 49:4, Isaías 30:32 y Apocalipsis 14, versos 1 y 2. Vamos con otra, azufre. El azufre es símbolo de tormentos. Job 18:15, Salmo 9:6, Apocalipsis 14:10 y Apocalipsis 20, verso 1. El azul, como color, ¿no? Bueno, es lo celeste, representa el cielo, algunas veces los cielos. Recuerde que en la Biblia, ¿sí?, hay cielos, no cielo. Shamaim, decimos en hebreo. Esther 8:15. Babilonia.
Bueno, Babilonia es símbolo de un poder idólatra que persigue al pueblo del Eterno, refiriéndose en forma particular muchas veces al poder romano, al poder pagano, a todo lo que es idolatría. Hay quienes piensan que se refiere actualmente a la Iglesia Católica Romana, puntualmente, pero no podemos decir que específicamente se refiere a eso. No podemos afirmarlo categóricamente, porque en realidad Babilonia abarca muchos pueblos. Isaías 47:12, Apocalipsis 17:13 y Apocalipsis 18:24. Otra palabra es la balanza. La balanza es símbolo de un trato íntegro y justo. Job 31:16. Tratándose de la compra de víveres, simboliza la escasez. Levítico 26:26, Ezequiel 4:16 y Apocalipsis 6:5. La bestia. La palabra bestia es símbolo de un tirano y usurpador, pero a veces solo de un poder temporal cualquiera. Ezequiel 34:28, Daniel 7:3 y 7:17. El brazo. La palabra brazo simboliza fuerza y poder. Brazo desnudo o extendido significa el poder en ejercicio. Éxodo 6:6, Salmo 10, verso 15, Salmo 98:1, Isaías 52:10. El buey simboliza sumisión. El caballo es símbolo de equipo de guerra y de conquista. Zacarías 10, verso 3, pero también significa rapidez. Joel 2:4. Ir a caballo o subir sobre las alturas, lo que designa o lo que simboliza es dominio. Deuteronomio 32:13, Isaías 58:14. Hay muchísimo simbolismo en la Biblia, si se dio cuenta. Las cabras. Las cabras son símbolo de los malvados o los reshaim, o los incrédulos en general. Mateo 25, versículos 32 y 33. La cadena simboliza esclavitud. Marcos 5:4. Caña. Bueno, la caña es la fragilidad humana. Mateo 12:20. El carnero. Carnero es símbolo de los reyes en general, especialmente entre los reyes persas. Daniel 8:3 hasta el 7 y anótese también Daniel 8:20. El carro. Bueno, el carro es símbolo de gobierno o protección. Segundo de Reyes 2:12. Se piensa que Isaías 21:7 se refiere a Ciro y Darío y que Zacarías 6:1 a 4 grandes monarquías, mientras que los carros de Elohim en el Salmo 68:18 e Isaías 66:15 lo que designan son las huestes del cielo, ¿sí? Los carros de Elohim. La ceguera, la palabra ceguera simboliza incredulidad. Romanos 11:25. El cinturón, bueno, tiene dos significados, simbolismos. Un cinturón apretado significa presto para el servicio. Y un cinturón aflojado significa reposo, lasitud. El cobre, bueno, refiriéndose al metal, es un símbolo de endurecimiento. Isaías 48:4, Jeremías 6:28, pero también es símbolo de fuerza y firmeza. Salmo 107, versículo 16. Colores. La palabra colores, generalmente los nombres de los colores en la Biblia se derivan de la sustancia de su origen o de sus usos. En la Biblia son colores fundamentales: el blanco, el rojo, el verde, el púrpura.
También se le añaden motivos sociológicos, lingüísticos, en todo lo que tiene que ver con el servicio sagrado. Los hijos de Israel se diferenciaban de las demás culturas de Oriente Medio que usaban en sus ritos religiosos vestidos con colores brillantes, contrastados. En el simbolismo se usan mucho los colores de significado evidente, como el blanco, el escarlata o el negro. Pero en el simbolismo, aún en el libro de Apocalipsis, se recurre más a los materiales que a los colores en sí. El negro es símbolo de hambre, angustia y aflicción. Job 30, verso 30, Apocalipsis 6, versos 5 al 12. También es símbolo de muerte. Con esto no quiere decir que usted no se pueda vestir de negro, no hay que ser místico, ni fanático tampoco. Solamente estamos explicando la aplicación en la Biblia, ni tampoco supersticiosos. Color pálido es símbolo de enfermedad mortal. Apocalipsis 6:8, el bermejo es derramamiento de sangre o de victoria. Zacarías 6:2, Apocalipsis 12:3, o también algo que no se puede borrar. Isaías 1:18. El blanco, hermosura, pureza, Apocalipsis 3:4, significa gozo, Eclesiastés 9:8, santidad, Eclesiastés 9:8 y Apocalipsis 3:4. El caballo blanco significa victoria, Apocalipsis 6:2. El blanco y resplandeciente era el color real y sacerdotal entre el pueblo de Israel. El púrpura, color real para los romanos y en general para las culturas gentiles de Europa. El énfasis no está tanto en el color, sino en su uso en las vestiduras reales. Los hebreos solo lo usaban en el tabernáculo. El manto que usó Yahshua era de color púrpura. También es símbolo de riqueza. El gris, traducido del vocablo hebreo seba, que significa vejez, se aplica a las canas del anciano o a la impresión que produce la escarcha. Primero de Reyes 2:9, Job 38:29 y le dejo también Proverbios 16:31. El rojo o carmesí se usa en la Biblia para hablar del pecado casi siempre, pero también de guisos o de piel humana, pero también simboliza sangre, guerra y matanza según Apocalipsis 6:4. Seguimos entonces. La copa o el cáliz es símbolo de lujuria provocante. Apocalipsis 17:1. También se refiere a ritos idolátricos. Primera de Corintios 10:21. Asimismo se refiere a la porción o medida que toca a alguien. Apocalipsis 14:10 y Apocalipsis 18:6. La corona o diadema, en la Biblia se refiere a coronas de oro y es un símbolo de autoridad conferida, Levítico 8:9. También se refiere a la autoridad imperial y a la victoria en una batalla, Apocalipsis 19:12. El madero es sacrificio, simboliza sacrificio, Colosenses 2:14. El cuerno es un símbolo de poder, Deuteronomio 33:17, Primero de Reyes 22:11, Miqueas 4:13. También es un signo de dignidad, Daniel 8:9 y Apocalipsis 13:1. Los cuernos del altar de los sacrificios, descrito en la Biblia, sobre todo en Éxodo y Levítico, designa todo esto y constituían un refugio seguro. Éxodo 21:14. Egipto no solo designa al país, en su forma simbólica es símbolo de poder, orgullo y persecución, igual que Roma. La embriaguez es símbolo de la locura del pecado, Jeremías 51:17. Bueno, escarlata ya dijimos que es color de sangre de la vida, Isaías 1:18.
El fruto. El fruto es manifestación de las actividades de la vida. Mateo 7:16, Gálatas 5:25. El fuego. Bueno, esta palabra tiene varios significados. Vamos a ver los más usuales y comunes. En Jeremías 23:29 y Habacuc 3:5 es símbolo de la palabra de Elohim. En Isaías 42:25 y Zacarías 13:9 es símbolo de destrucción. Malaquías 3:2, símbolo de purificación. Primera de Pedro 1:7 simboliza la persecución. Marcos 9:44, castigo y sufrimiento. ¿Sí? Fíjese todos los significados que tiene la palabra fuego en la Biblia. El hierro simboliza severidad. Apocalipsis 2:27. El hisopo, en el Salmo 51:7, simboliza recibir o buscar una purificación. El incienso es símbolo de oración. Salmo 141:2, Malaquías 1:11 y Apocalipsis 8:4. La lámpara o candelabro, ¿sí?, aparece como menorá en hebreo, significa luz, gozo, verdad y gobierno. Apocalipsis 2:5. También quiero que busque de tarea Primero de Reyes 11:36 y el Salmo 132, verso 17. El león. Bueno, el león es símbolo de un poder enérgico, dominante. Segundo de Reyes 23:33, Amós 3:8, Daniel 7:4, Apocalipsis 5:5. ¿Sí? Ya hemos visto más sobre el simbolismo del león, pero lo volvemos a mencionar. La lepra. Esta palabra es usada tanto en forma normal, ¿sí?, una enfermedad terrible, pero en forma simbólica. En su forma simbólica, lo que significa es pecado asqueroso. Isaías 1:6. La luz. Bueno, la luz simboliza conocimiento por medio de la palabra, o sea, por medio de la Biblia. Significa entendimiento, significa revelación por medio del Ruach HaKodesh y también significa Sinjá, alegría, gozo. Juan 12:35. La palabra llave es símbolo de autoridad, de derecho a abrir y cerrar. ¿Sí? Isaías 22:22, Apocalipsis 1:18, 3:7 y 20:1. El maná, la palabra maná, es símbolo de alimento espiritual e inmortal. Apocalipsis 2:17. Y le dejo también de tarea Éxodo 16, versos 33 y 34. Manos. La palabra manos, o yadaim, como aparece en hebreo, es símbolo de actividad. De aquí frases como manos limpias, ¿sí?, manos limpias, llenas de sangre, etc., que corresponden a hechos puros o hechos impuros. ¿Sí? Manos limpias son hechos puros, limpios, pero manos llenas de sangre es un acto de impureza, un acto malo. Lavar las manos simboliza expiar la culpa. Mano derecha es símbolo de puesto de honor. Dar la mano equivale a rendirse. Levantar la mano es señal de juramento. ¿Sí? Le voy a dejar algunos versículos para que usted estudie. Génesis 14:22, Génesis 48, versos 14 al 20, Primero de Reyes 18:46, Primero de Crónicas 6:11, Segundo de Crónicas 30, verso 8, Salmo 68:31, Isaías 1:15, Ezequiel 1:3, 3:22 también de Ezequiel, Daniel 10:10, Daniel 12:17, Zacarías 13, verso 6, Marcos 16:19, Gálatas 2:9 y Primera de Timoteo 2:8. ¿Sí? Fíjese cuántos ejemplos de la palabra mano
simbólicamente en la Biblia. La palabra montaña es símbolo de grandeza y estabilidad. Isaías 2:2, Daniel 2:35. La palabra muerte, en su sentido simbólico, la muerte significa separación. ¿Sí? Separación de Elohim para los impíos y pecadores. También significa insensibilidad espiritual. Mateo 8:22. También se dice que tiene la conciencia cauterizada según 1 de Timoteo 4:2. Recuerde que muerte, cuando la Biblia habla de muerte, es una separación eterna. Pero lo que nosotros conocemos como muerte física, ¿sí? La Biblia habla de dormir. ¿Por qué dormir? Porque la persona que duerme llega un momento que se despierta. Entonces, como la Biblia habla de una resurrección, llegará un momento donde habrá un levantamiento, ¿sí? Una resurrección. Para vida eterna o para separación eterna. La palabra ojos es símbolo de conocimiento, también de gloria, de gobierno. Le voy a dejar Números 10:31, Zacarías 4:10. Quiero que también vea algunas aplicaciones como ojo maligno, que significa envidia, Mateo 6:23, Lucas 11:34. Y ojo bueno, que significa misericordia, Mateo 6:22, Lucas 11:34. ¿Sí? ¿Por qué les doy estos ejemplos? Porque el ojo maligno, o Ain Ra, así aparece la expresión de Yahshua en el Brit Hadashah, está hablando de un sentido de envidiar. O sea, el ojo que mira mal. Y el ojo que mira bien, o el Ain Tov, el ojo bueno, es un acto de misericordia, bondadoso. La palabra oro dijimos que significa realeza, poder, riqueza, Génesis 41:42. La paloma significa influencia suave y benigna. Significa sencillez de corazón, significa pureza, significa ingenuidad. Fíjese que la paloma aparece varias veces en la Biblia, no solamente cuando Yahshua hace inmersión, que usa un comparativo como una paloma, porque en realidad hay un simbolismo detrás de ello, como así también en el Mabul, en el diluvio, después de la limpieza y la purificación que hace el Creador por medio del agua. El pan simboliza alimento, medio de subsistencia espiritual, o pan de vida, Juan 6:35. El perro es símbolo de impureza y de apostasía, Proverbios 26:11, Filipenses 3:2, Apocalipsis 22:15. Pero también representa vigilancia y fidelidad, Isaías 56:10. El polvo significa fragilidad del hombre, ¿sí? Fragilidad del hombre, afar, decimos en hebreo. Job 30:19, Eclesiastés 3:20. El cerdo o el puerco significa impureza, aquel que practica el pecado, inmoralidad, gula, etc. Mateo 7:6. ¿Sí? El cerdo simboliza cosas muy malas. La roca simboliza fortaleza, abrigo y refugio. Génesis 49:24, Salmo 18:2 y Mateo 7:24 y 25. La sal simboliza conservación, incorrupción y permanencia. ¿Sí? Pueden escuchar también el pacto de sal en nuestra página de internet sobre este tema que estamos comentando. La palabra ciega es consumación de todo. También oportunidad actual, época de destrucción. Fíjese todo lo que significa. Jeremías 5:33, Apocalipsis 14:14 al 18. La hoz de la siega representa el medio de destrucción. Joel 3:13. La siega,
bueno, en algunos casos aparece con la palabra mies, es también símbolo del campo de trabajo para el pueblo del Creador. Mateo 9:37. La palabra trompeta se usa como señal precursora de acontecimientos importantes, sobre todo en el libro de Apocalipsis, le dejo Apocalipsis 6:6. Las uvas, las maduras, símbolo de gente madura para el castigo, Apocalipsis 14:18. Las recogidas, símbolo de gente llevada al cautiverio. ¿Sí? Fíjese los simbolismos que tienen. Las vestiduras. Bueno, las vestiduras se usan simbólicamente en la Biblia como algo que denota las cualidades interiores y morales. Por ejemplo, vestiduras blancas, símbolo de pureza, santidad y felicidad. Viña. La viña se usa en dos sentidos, a veces opuestos entre sí. Primero, como símbolo de fecundidad. Y segundo, cuando se refiere a la vendimia, es símbolo de destrucción. Fíjese. Recuerde que siempre debe tomar las palabras en un sentido más usual. La Biblia nos dirá casi siempre si hay que tomar la palabra en forma simbólica o no. En todo caso, el contexto. Recuerde la importancia del contexto. Todo eso nos aclarará mucho el sentido de la palabra. ¿Sí? Bueno, estas palabras que he mencionado no son todas, hay muchísimas más palabras simbólicas en la Biblia. Lo que usted solo debe hacer es ayudarse en estas interpretaciones cuando han sido aclaradas en el contexto de lo que está estudiando, bajo las reglas que ya hemos mencionado anteriormente. También recuerde que una palabra puede tener diferentes significados, ¿sí? Esto depende del contexto. Usted como estudiante debe tener siempre, recuerde, un espíritu de humildad. Solo así usted va a dar con una correcta interpretación. Es importante mencionar en esto del simbolismo, estuvimos hablando del tipo, de la figura, lo que es la alegoría. La alegoría también es un símbolo, pero es un símbolo en narración. En la alegoría se hace énfasis en los detalles, ya que los detalles son puestos con toda intención. La alegoría es lo contrario de la parábola, que hace énfasis en un solo punto principal. El lenguaje de la alegoría es puramente figurativo, y esto es tan notorio que hace imposible una interpretación al pie de la letra. Un ejemplo sencillo de una alegoría se encuentra en Génesis 49:9. Note usted cómo el versículo empieza con una alegoría. Cachorro de león, Judá. ¿Sí? O sea, en este texto Judá es comparado con el cachorro del león, porque se le llama cachorro. Note cómo sigue hablando de Judá bajo la misma figura. De la presa subsiste, hijo mío, encorvase como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Fíjese la alegoría. Hay muchas alegorías en el Antiguo Pacto, en el Tanaj. Allí se encuentran grandes porciones de alegorías. Un ejemplo lo tenemos en Isaías 5, versos 1 al 7, muy conocido por todos nosotros, la viña, la alegoría de la viña. También quiero que vea la alegoría de las dos águilas y la vid en Ezequiel 17, versos 3 al 10, la de la leona y sus cachorros en Ezequiel 19, versículos 1 al 9. ¿Sí? Puede escuchar también el estudio sistemático del libro de Ezequiel en nuestra página de internet. Una mención especial en el Antiguo Pacto lo tiene el libro de Cantares. Este libro ha sido interpretado por la mayoría de los intérpretes bíblicos como una alegoría poética, representando la relación amorosa entre el Creador y su pueblo. Todos los estudios nos indican que este libro es una poesía verdadera que debe ser tomada simbólicamente porque es una alegoría. En el Brit Hadashah existen varias alegorías. En Juan 6, versos 26 al 51, hay una alegoría del pan del cielo. En 1 Corintios 3, versos 10 al 15, hay una alegoría de los edificadores y el edificio.
Un caso especial está en Gálatas 4:22 hasta el 31, que contiene la aplicación alegórica de la historia de Sara y Agar. La mayor parte del libro de Apocalipsis es una serie de visiones alegóricas. Entonces, para que usted pueda entender lo que es una alegoría, ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma de interpretar las alegorías? Bueno, la regla principal para la interpretación de las alegorías es que se debe averiguar todo lo que se pueda acerca de ella. Hay que considerar cuidadosamente el texto, los versículos paralelos, buscando cuál es su enseñanza central. Todas las demás verdades se deben interpretar de acuerdo con esa verdad. Recuerde las parábolas. Algunos intérpretes tienden a volver las historias reales y verdaderas en alegorías. Tengamos mucho cuidado, porque no hay necesidad de que nosotros hagamos esto. Podemos encontrar grandes enseñanzas, grandes ilustraciones en la historia contenida en la Biblia, sin necesidad de despojar a la Biblia de su sentido histórico, real y literal. Otro gran peligro es de admitir el sentido real y literal de la historia, pero añadir una interpretación alegórica, como insistiendo en un mensaje falsamente espiritual. De por sí la historia en la Biblia ya es un mensaje con muchos ejemplos para nuestra vida, sin tener que alegorizar la historia bíblica. Como ejercicio quiero darle para que examine provechosamente estos pasajes: Eclesiastés 12, verso 2 al 6, y Juan, capítulo 15, verso 1 al 8. Ahora sí vamos a hablar de las parábolas. Bueno, vamos a entrar ahora en una de esas divisiones de la interpretación bíblica más interesante, las parábolas, ¿sí? O Meshalim, le conocemos así en hebreo. El estudio de las parábolas es muy amplio, mucho más de lo que pensamos, pero para nuestro estudio vamos a limitarnos a las reglas para la interpretación de parábolas. Venimos hablando de todo lo que es el simbolismo, estuvimos hablando de alegorías, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la parábola. La palabra parábola viene de dos vocablos, ¿sí? Para y volem. Para significa al lado de o junto a, y volem significa arrojar. Si juntamos las palabras, significan algo puesto al lado para mostrar la semejanza la una de la otra. ¿Sí? Es como una comparación. En el lenguaje moderno podemos decir que la parábola es una narración o ilustración de cosas naturales, de hechos posibles, acontecimientos fieles a la experiencia humana, narrada con el fin de comunicar solo una verdad importante y sobre todo espiritual. Pero no solo hay narraciones en la Biblia que son parábolas, ya que la parábola tiene otras aplicaciones más amplias. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 4:23. Médico, cúrate a ti mismo. La palabra que se traduce refrán, ¿sí? Refrán es lo mismo, es parabolé. Por esto es que decimos que este término es mucho más amplio de lo que se piensa. Para nuestro estudio vamos a dejar el modo usual de entender la palabra parábola como una introducción. Tenemos que tener en mente tres cosas. Primero, tenemos que buscar cuál es el objetivo principal de la parábola. Segundo, tener en cuenta los rasgos principales, dejando a un lado los adornos y las cosas secundarias. Y tercero, las parábolas solo sirven para ilustrar enseñanzas, no para producirlas. La razón para las parábolas, siendo las parábolas de naturaleza enigmática, que hasta los discípulos dudaban de esta forma de enseñar de Yeshua, muchas veces le preguntaron, ¿por qué les enseñas en parábolas? Por ejemplo, en Mateo 13:10 dice eso. En otras palabras, Yeshua les contestó que eran para ocultar las enseñanzas, como punto número 1. Yeshua les dijo a sus discípulos que era para ocultar las enseñanzas del reino de Elohim a aquellos que no eran capaces de entenderlas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá?
que para alcanzar el reino de Elohim requiere de un esfuerzo de la persona, de luchar y de esforzarse por tratar de entender, de escudriñar. Como punto número 2, para los de corazón entendido. Yeshua les dijo que la parábola era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a todo aquel que tenía el corazón preparado para recibir el mensaje de Yeshua. Y también, como punto número 3, ¿por qué Yeshua habló en parábolas? Porque él trató de despertar la mente. Además, la forma enigmática de las parábolas tenía la capacidad de despertar la mente de algunos oyentes para que posteriormente pudiesen dar cabida al mensaje de salvación. La estructura de la parábola, la parábola se compone normalmente de 3 partes: la ocasión, la narración y la aplicación. ¿Sí? Cuando decimos la aplicación, la tercera es la lección espiritual, ¿verdad? En algunos casos la primera o la tercera no están incluidas en el texto bíblico. Podemos afirmar que siempre hubo coacción para narrar las parábolas, aun cuando el que ha anunciado no la haya reportado, pero con respecto a la aplicación o lección espiritual, es claro que a veces Yeshua no dio ninguna, dejando que los oyentes reflexionaran sobre el significado de las palabras, para despertar en ellos la respuesta que él deseaba. La interpretación de las parábolas es preciso tomar en consideración las 3 divisiones de las parábolas que vamos a mencionar. Primero, cualquier interpretación debe estar de acuerdo con la ocasión de la parábola o la lección espiritual específicamente declaradas en la misma parábola. Si no están de acuerdo, están equivocadas. Recuerde que debemos tomar en cuenta siempre el contexto, y lo vamos a seguir repitiendo. La parábola siempre, o al menos normalmente, enseña una sola verdad central. Y cuando se quiera predicar una parábola, ponga el tema de la parábola en una sola oración. En las parábolas también hay enseñanzas secundarias, pero siempre apoyarán una verdad principal. La persona que estudia e interpreta la Biblia encontrará que en las parábolas hay muchos detalles, pero solo son necesarios del relato humano o terrenal y que sirven como adorno para la parábola, pero no deben entenderse como versículos de enseñanza espiritual. Muchas interpretaciones de las parábolas yerran precisamente en este punto. Muchos intérpretes forzan cada detalle dándole un simbolismo espiritual para sacar de ellos enseñanzas que resultan extrañas al mensaje básico de la parábola. Por eso, en lugar de dar luz, lo que dan es confusión. Se debe emplear mucha precaución al usar las parábolas como base de una enseñanza, sobre todo cuando se hallan otros pasajes que enseñen el mensaje que se pretende afirmar. Las parábolas deben usarse más bien como apoyo de la enseñanza bien definida en otras partes de la Biblia. Sin embargo, es permitido acudir a ellas cuando su enseñanza no se encuentra en otros pasajes. Siempre cuando dicha enseñanza, y claro, aplicación, armonice con toda la enseñanza de la Biblia. También tenemos que decir que las parábolas, como las demás figuras, sirven para ilustrar enseñanzas y no para producirlas. Como ejercicio, quiero que usted busque las parábolas del sembrador, el trigo y la cizaña, el buen samaritano, ¿sí? La que está en Lucas 10, versos 30 al 37, y la del hijo pródigo. Búsquela en Lucas 15, versos 11 al 32. En las 2 primeras parábolas hay pasajes paralelos. Trate de buscarlos y vea cuál es el objetivo real o la enseñanza principal. Si usted necesita ayuda, comuníquese con nosotros. Las parábolas en la Biblia, para una ayuda al estudiante de la Escritura, vamos a mencionar parábolas con sus pasajes paralelos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos solamente hay una parábola, y Mateo es el Evangelio que más tiene.
Si hacemos una sinopsis y comparamos, por ejemplo, la parábola del sembrador, la vemos en Mateo 13, versos 3 al 9, Lucas 4, versos 2 al 9 y Juan 8, versos 4 al 15. La de la cizaña está en Mateo 13, versos 24 al 30 y en ningún evangelio más. La parábola del grano de mostaza está en Mateo 13, versos 31 y 32, Lucas 4, versos 30 al 32 y Juan 13, versos 18 y 19. La parábola de la hierba, la espiga y el grano lleno está en Lucas 4, versos 26 al 29. La parábola de la levadura está en Mateo 13, 30 y en Juan 13, versos 20 y 21. La parábola del tesoro escondido está en Mateo 13, 44. La parábola de la perla de gran precio está en Mateo 13, versos 45 y 46. La parábola de la red está en Mateo 13, versos 47 al 50. La parábola de la oveja perdida está en Mateo 18, versos 11 al 14 y Lucas 15, versículos 1 al 7. La parábola del siervo que no perdonó está en Mateo 18, versos 21 al 25. La parábola de los obreros de la viña está en Mateo 20, versos 1 al 16. La parábola de los dos hijos está en Mateo 21, versículos 28 al 32. Fíjese que casi todas las parábolas están en Mateo. Prácticamente no están en los otros evangelios. La parábola de los labradores malvados está en Mateo 21, versos 33 al 44. La parábola de las bodas del Hijo del Rey está en Mateo 22, versos 1 al 14. La parábola del siervo fiel y malo está en Mateo 24, versículos 45 al 51, y en Lucas 12, versículos 35 al 38. La parábola de las 10 vírgenes está en Mateo 25, del 1 al 13. La parábola de los 10 talentos está en Mateo 15, versículos 13 al 30. La parábola del portero velador la podemos ver en Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. La parábola de los dos deudores en Lucas 7, versículos 40 al 47. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, versos 29 al 37. La parábola de un amigo a medianoche, Lucas 11, versos 5 al 8. La parábola del rico necio, Lucas 12, versos 16 al 21. La parábola de la higuera infructuosa, Lucas 13, versos 6 al 9. La parábola de la gran cena, Lucas 14, versos 16 al 24. La parábola de la moneda perdida, Lucas 15, versos 8 al 10. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, versos 11 al 32. La parábola del mayordomo sagaz, Lucas 16, del 1 al 9. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, versos 19 al 31. La parábola del siervo inútil, Lucas 17, del 7 al 10. La parábola del juez y la viuda, Lucas 18, del 1 al 8. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, del 9 al 14. Y por último, la parábola de las minas, Lucas 19, del 11 al 27. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la mayoría de las parábolas están en Mateo y en Lucas, no en Marcos y Juan. Los símiles parabólicos, cuando digo parabólicos me refiero a parábolas, los símiles parabólicos, o sea, parte de las parábolas que ya hemos mencionado y conocidas por todos, al menos así debe ser. En la Biblia también hay porciones que se les llama símiles parabólicos, a los cuales no podemos llamar parábolas porque no tienen la estructura ni las características de una parábola, pero que se podrían clasificar como tales por su enseñanza. Vamos a poner algunas que hay en la Biblia. Por ejemplo, la lámpara debajo de un almud. Mateo 5, 15 y 16, Marcos 4, 21 y 22, Lucas 8, 16 y 17. Los que están en bodas. Mateo 9, 15, Marcos 2, 19 y 20, Lucas 5, 34 y 35. Un reino dividido contra sí.
Mateo 12, 25 y 26, Marcos 3, versos 23 al 26, Lucas 11, versos 17 y 18. La casa del valiente saqueada. Mateo 12, versos 28 y 29, Marcos 3, 27, Lucas 11, versos 21 y 22. La higuera que le brotan hojas. Mateo 24, versos 32 y 33, Marcos 13, 28 y 29 y Lucas 21, 29 al 31. Cortando la mano. Mateo 5, 29 y 30, Marcos 9, 43 al 47. Concíliate con tu adversario. Mateo 5, 25 y 26, Lucas 11, versos 58 y 59. La lámpara del cuerpo. Mateo 6, 22 y 23, Lucas 11, 34 al 36. Mirad las aves del cielo. Mateo 6, 25, Lucas 12, 24. Reparad en los lirios. Mateo 6, 28 al 30, Lucas 12, 17 al 20. No os hagáis tesoros. Mateo 6, 19 al 21, Lucas 12, 33 y 34. Si pidiera pan, le dará. Mateo 7, versos 9 al 11, Lucas 11, versos 11 al 13. El árbol es conocido por su fruto. Mateo 7, versos 17 al 20, Lucas 6, 43 al 45. Edificando sobre la arena. Mateo 7, 24 al 27, Lucas 6, 47 al verso 49. Limosnas anunciadas con trompeta. Mateo 6, versos 2 al 4, Lucas 16, 13. Nadie puede servir a dos amos. Mateo 6, 24. Con la medida que medís. Mateo 7, 2, Marcos 4, 24 al 25, Lucas 6, 38. Las zorras tienen cuevas. Mateo 8, 20, Lucas 9, 58. Dejad que los muertos se entierren. Mateo 8, 22, Lucas 9, 60. La mies es mucha. Mateo 9, 37 al 38, Lucas 10, 2. El discípulo no es más. Mateo 10, versos 24 al 25, Lucas 6, 40. Muchachos que se sientan. Mateo 11, 16 al 19, Lucas 7, versos 31 al 35. Oveja caída en una fosa. Mateo 12, versos 11 al 12, Lucas 14, versos 5 al 6. Espíritu inmundo que vuelve. Mateo 12, 43 al 45, Lucas 11, 24 al 26. Ciegos guías de ciegos. Mateo 15, 14, Lucas 6, 39. Limpias lo de afuera del vaso. Mateo 23, versos 25 al 26, Lucas 11, versos 39 al 41. Velando contra el ladrón. Mateo 24, versos 42 al 44, Lucas 12, versos 39 al 40. El pastor separando las ovejas. Mateo 25, versos 32 al 33. La puerta cerrada. Lucas 13, versos 24 al 28. Edificando una torre. Lucas 14, versos 28 al 30. Rey que guerrea contra otro. Lucas 14, versos 31 y 32. El viento sopla de donde quiere. Juan capítulo 3, versos 8. Entonces estos son símiles parabólicos de los evangelios. Hay símiles parabólicos fuera de los evangelios. Por ejemplo, lo encontramos en Santiago 3, versos 5 al 6, que dice: un pequeño fuego, cuán gran bosque enciende. ¿Sí? Se lo dejo de tarea para que lo analice. Santiago 3, versos 5 al 6. Vamos a ver los dichos parabólicos. Aparte de las parábolas y de los símiles parabólicos que ya hemos estudiado, en la Biblia lo que hay es frases que por su estructura se asemejan a los dos anteriores, pero son o están muy reducidos. En la Biblia hay una multitud de estos refranes o dichos. Nosotros los vamos a llamar dichos parabólicos. ¿Sí? Vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, una ciudad asentada sobre un monte, Mateo 5:14. Los sanos no necesitan de médico, Mateo 9:12, Marcos 2:17,
Lucas 5, 31 al 32. Profeta sin honra en su tierra, Mateo 13, 57, Marcos 6, 4, Lucas 4, 24. Médico, cúrate a ti mismo, Lucas 4, 23. Poniendo la mano en el arado, Lucas 9, 62. Si la sal se desvaneciere, Mateo 5, 13, Marcos 9, 50, Lucas 14, versos 34 al 35. Paño nuevo en vestido viejo, Mateo 9, 16, Marcos 9, 50, Lucas 5, 36. Vino nuevo en odres viejos, Mateo 9, 17, Marcos 2, 22, Lucas 5, versos 37 al 39. La levadura de los fariseos, Mateo 16, 6, Marcos 8, 15, Lucas 12, 1. Pan de los hijos echado a los perros, Mateo 15, 26, Marcos 7, 27. Y podríamos seguir con muchas más. Pero todo esto que hemos estado estudiando son parábolas y sus derivaciones. Las dos últimas que dijimos, los símiles y dichos parabólicos, son lo que llamaríamos expresiones cotidianas, que usaba y entendía muy bien la gente que rodeaba a Yeshua. Ellos sabían cuando usaba este lenguaje y sabían bien que era una parábola. Vamos a hablar de las fábulas, adivinanzas, enigmas y proverbios. Lo que nos falta por ver en el lenguaje figurado, dentro del simbolismo, la lingüística y el simbolismo bíblico, son las fábulas, adivinanzas, enigmas y proverbios. Estos, claro, se parecen mucho entre sí, algunas veces se confunden unos con otros, también ocurren poco en la Biblia, y es por eso que los ponemos juntos en una sola sección. La fábula. Bueno, la fábula es el relato de algo que ocurre en el mundo irracional y en la cual se les atribuye a los personajes ciertas características y capacidades de seres humanos con el fin de enseñar una lección moral. Se distingue la fábula de la parábola en la forma del relato, en el carácter de su enseñanza. La parábola tiene el propósito de comunicar enseñanzas netamente espirituales, mientras que la fábula enseña lecciones de carácter puramente moral, con más o menos seriedad. La parábola siempre presenta una situación real o posible, mientras que la fábula se verifica usando actores que en realidad no tienen las facultades que se les atribuyen. Para esto se recurre a la personificación. Hay pocas fábulas en la Biblia. Una se encuentra en Jueces, capítulo 9, versículos 7 al 20. Bueno, en esta, Jotán representa a los árboles como quienes buscan un rey para estar sobre ellos y por fin eligieron una planta espinosa. Y esta puso condiciones insoportables para su reino. El propósito de Jotán fue el de poner en evidencia la necedad de elegir como rey a Abimelech, diciéndoles cuál sería el triste fin de la nación. Esta fábula tiene un principio moral, pero el Eterno ratificó su palabra sin afectar el carácter de la fábula que Jotán formuló. Otra fábula está en 2 de Reyes 14, verso 9. En este caso, el rey de Judá, Amasías, quiso pelear con Joás, un rey de Israel, el cual era mucho más fuerte militarmente. Joás advirtió a Amasías usando una fábula. Relató cómo el cardillo quería casar a su hijo con la hija del cedro, pero de repente las bestias del campo hollaron el cardillo. Joás quiso demostrar lo absurdo que le pareció el hecho de que Amasías deseaba salir a la batalla contra él, pero Joás sería desigual la batalla como el enlace matrimonial que el cardillo quería efectuar con el cedro. Aquí no existe ninguna lección espiritual, sino enteramente moral. Cuando Amasías no aceptó la advertencia de su contrincante, cayó derrotado delante de él. ¿Se da cuenta? Eso es una fábula. Otro punto es la adivinanza. En la Biblia usualmente se usa la adivinanza en forma poética. Es diferente cuando se traslada al español.
La adivinanza se propone únicamente con el fin de entretener y muy raras veces encierra una lección espiritual. Vamos a ver, por ejemplo, la famosa adivinanza de Sansón en Jueces 14:14. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Fíjese, su forma poética consiste en un paralelismo, ¿verdad?, que ya hemos estudiado cuando hablamos de la poesía. Pero notemos que en la Biblia le llama a esta adivinanza enigma. Los traductores no tomaron en cuenta las diferencias que queremos mostrar. Se verá por el contexto que este dicho fue propuesto con el fin de que los invitados a la fiesta adivinaran su significado como diversión durante los días de la fiesta. El autor de la adivinanza no intentó ninguna lección espiritual. Quienes tratan de interpretarla alegóricamente, aplicándola a Mashiach como si fuera una profecía, se equivocan. La única solución a la adivinanza es el león y el panal de miel en su cuerpo. Por el contexto sabemos que no hay necesidad de buscar una aplicación espiritual. El enigma, ahora sí, en contraste con la adivinanza, el enigma es un dicho en el lenguaje oscuro y difícil, preparado con el fin de encubrir la verdad propuesta, a veces para confundir al auditorio, otras para despertar la mente de sus oyentes mientras meditaban su significado. Es por eso que con frecuencia el enigma contiene verdades espirituales y nunca se dice para entretener a los oyentes. Debido a esta característica, será conveniente tener en cuenta las diferencias entre la adivinanza y el enigma, aun cuando en la Biblia se le llama a las dos figuras con el mismo nombre. Le voy a dar como ejercicio y como tarea para que vea los siguientes enigmas en la Biblia. Lucas 22:36, Juan 4, versos 13 y 14, Juan 5:51 y Juan 21:18. Por último, el proverbio. Bueno, el vocablo viene de dos palabras, ¿sí? Una es el prefijo pro, que significa antes de, y verbum, ¿sí? Verbio viene de verbum, que significa palabra, ¿sí? De ahí viene la palabra verbo también. Entonces, así lo que podemos decir es que proverbio significa un refrán o un dicho común, ¿sí?, que es verdad en sí y expresa en forma concreta lo que es la regla general, ofreciéndose como ayuda moral al hombre. El libro de Proverbios se compone principalmente en estos dichos o proverbios de donde viene su nombre, pero también otros libros en la Biblia contienen proverbios. La importancia de reconocer la presencia del proverbio se ilustra en Mateo 15:26, ¿sí? En súplica de la mujer cananea de que Yahshua sanara a su hija, respondió el Eterno: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese que el Eterno no decía esto con el fin de insinuar que ella era un perro, sino para indicarle que no era tiempo todavía de darle a entender a los gentiles o los hebreos que se habían asimilado antes de que los judíos hubiesen terminado con su oportunidad de abrazar las buenas nuevas en Yeshua. Pero lo dijo mediante este proverbio o dicho común. La contestación de la mujer cananea nos muestra que no estaba ofendida. Ella entendió que Yeshua estaba usando un proverbio, pero insistió, ¿sí?, por una excepción de la regla, logrando así la contestación favorable a su súplica. Si no reconocemos la presencia del proverbio en este versículo, la palabra de Yeshua resultará ofensiva para muchas personas, diciendo que Yeshua usó palabras ofensivas con esta mujer. Y es lo que he escuchado también de muchas personas que lo interpretaron de esa manera, pero se olvidan que es un proverbio. Le voy a dar ejemplos de proverbios. Primero de Samuel 10, versos 11 al 12, Ezequiel, capítulo 16, 44, Lucas 4:23 y Lucas 11:10. Vamos a dar por último algunas ayudas más para la interpretación dentro del simbolismo. En otras materias hemos dado ya ayudas en cuanto
a lo que vamos a tocar a continuación. Solo vamos a dar un pequeño repaso y le pedimos como estudiante y alumno que procure profundizar en todos los principios de interpretación bíblica que vamos a dar. La profecía, recuerde que la profecía es la revelación de Elohim al hombre. El profeta hablaba por Elohim. ¿Sí? En hebreo, profeta es Naví. Significa en hebreo uno que habla por otro. Los profetas eran mensajeros de su tiempo, tenían un mensaje del Eterno para su pueblo en esa época. Que el valor principal de la profecía está en que es posterior y es solo orientadora para la persona que cree, obviamente. Con frecuencia, cuando los profetas dirigían su mensaje, al pueblo de sus tiempos, eran guiados por el Espíritu de Santidad a hablar de eventos futuros, especialmente, un ejemplo, con la venida del Mashiach y el reino del Mesías. Para ello usaban un lenguaje hiperbólico. A esto se le llama doble referencia. ¿Sí? O sea, muchas veces vemos la profecía bíblica que tiene un cumplimiento para un tiempo, pero también es abierta. Quiere decir que tiene doble referencia. Y esta puede tener un cumplimiento por etapas o escalas también. También hay profecías directas e indirectas a Mashiach. Recuerde que pueden haber problemas de citas escriturales. Usted debe tener en cuenta que hay veces que los escritores del Brit Hadashah citan el antiguo pacto, ¿sí? El Tanaj, de memoria o la esencia de un pasaje. Recuerde que para el judío era más importante la idea que las palabras. Otras veces lo que hacen es parafrasear alguna cita del antiguo pacto, lo que nos puede parecer que no citan con exactitud el versículo, pero no es así. En ningún momento están cambiando la enseñanza del antiguo pacto. También el estudiante de la Biblia se encontrará con supuestas contradicciones, entre comillas, bíblicas, pero recuerde que un espíritu humilde, el estudio intenso de la palabra, le dará la respuesta. No queremos dar algunos ejemplos, ¿sí?, para no confundirlo, pero es casi seguro que usted encontrará supuestas contradicciones y por esto es necesario hacer esta aclaración. Muchas veces hay problemas en acontecimientos históricos. Recuerde que la Biblia es un libro claro, comprensible, presentándonos pocas contrariedades en cuanto a hechos históricos que ahí se narran, pero para las interpretaciones históricas tenemos que tomar en cuenta varias cosas. El origen de los libros de la Biblia son múltiples. Los idiomas en que fueron escritos ya no se usan. El hebreo apenas resurgió y recuerde que el hebreo moderno no es el hebreo bíblico. Hay mucha diferencia. Entonces, las experiencias, pensamientos, pertenecen a diferentes épocas, a diferentes regiones, países, personas, a las costumbres que describe. Muchas han pasado de moda, ¿sí? Los asuntos que tratan son variados, incluyen parte de la historia de todas las naciones y de todos los tiempos. Entonces contiene revelaciones de dos culturas. Cuando se ve que todo está contenido en un solo volumen, se verá que para que tal revelación quede dentro de los límites, se necesita escudriñarla a fondo. En ella encontraremos dificultades que requieren más investigación, por eso hemos provisto herramientas, ¿sí? Nuestro objetivo es proveer herramientas de estudio para que usted tenga mayor facilidad y comprensión. Al estudiar la Biblia seriamente se verá que muchas de las llamadas dificultades son ficticias y es importante ver primeramente si hay suficiente razón para desechar una interpretación. Usted como estudiante tiene que estudiar con un espíritu humilde esas dificultades. Dificultades de enseñanza vamos a encontrar siempre. Muchas de las objeciones propuestas en contra de la Biblia, en contra de la fe bíblica, se encuentran en el terreno doctrinal, más que en cualquier otro tipo de materia. Los incrédulos o los modernistas se sienten ofendidos cuando decimos que la Biblia enseña con claridad
las enseñanzas o doctrinas o la moral, ¿verdad? No ahondaremos en ese tipo de doctrinas porque ya las hemos visto y hemos mencionado, incluso en varios audios, pero solo vamos a mencionar algunas enseñanzas que presentan dificultades en la interpretación bíblica. Por ejemplo, la plenitud del Ruach HaKodesh, el bautismo del Ruach HaKodesh. Estos temas los hemos dado, pero presentan mucha dificultad para el estudiante. En la profecía hay 3 modos de ver el milenio. Recuerde que el Eterno condena los sacrificios humanos, pero Jefté sacrificó a su hija, diciendo esto en contra de la voluntad del Creador. Entonces hay muchas cosas que nos van a llevar a dificultades, pero hay muchas dificultades que en realidad encierran un lenguaje simbólico. Por todo esto tenemos que tener cuidado cuando estemos interpretando la Biblia, porque recuerde, por sobre todas las cosas, que es la palabra de Elohim.